Buenos días. Shabbat Shalom. Nuevamente estamos en este día de Shabbat para celebrar al Señor, el día que han dado por reposo, por descanso, y para que nos congreguemos con nuestros hermanos en la fe, para alabar, para glorificar, para darle las gracias, todas las bendiciones que el Señor nos da día a día. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de todo aquello y que nosotros somos grandes, el Señor tiene paciencia con nosotros, siempre nos quiere dar una oportunidad, de modo que hoy es el día de la oportunidad para venir a donde Él, decirle, Señor, Padre Santo, gracias por amor, y porque Él es nuestro Dios, tenemos otro Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en la tierra, sino Adonai el Todopoderoso, el Santo de Israel. Muy buenos días, les digo, y para la gente habla de España, que en Canadá, en la ciudad de Toronto, a la congregación está situada en el 98 de Finching West, entre las calles de John Street y Pat. Y para comenzar con este mensaje del Señor en nuestro corazón, vamos a orar por él. Shema Israel, para eso miro hacia el sur y realmente donde está situada Jerusalén, será situada la nueva Jerusalén, que Dios mismo nos ha prometido y Él mismo ha construido para el futuro. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Escuche Israel, el Señor nuestro Adonai, el Señor no es. Bendito sea el nombre de tu santo nombre. Amén. Bueno, les comenté el mensaje que el Señor me ha dado para escapar. Le he querido titular ¿qué realmente significa regocijo? ¿Verdad? Y realmente para mí es un gozo todos los días ver las bendiciones del Señor para mí, para mi familia, que nos protege de todo peligro, de toda tentación, de todo mal, de las obras del maligno, que perdona, como ya dije, nuestros pecados, que nos ama realmente con un amor inimaginable, ¿verdad? Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dador, que Él es nuestro adorado Padre Celestial, el Todopoderoso, ¿verdad? Y es el deseo de mi corazón que los que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, mediten en él realmente y busquen en la Torá, o sea la Biblia, lo que realmente significa regocijarnos en el Señor. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y eso está en Filipenses 4:4. Y estas son las palabras del apóstol Pablo para los filipenses. Todo cristiano debe de conocer el significado de este versículo y practicarlo. La exhortación es para regocijarnos. El lugar es ante la presencia del Señor. El tiempo, la duración es permanente. La realidad demuestra que este versículo que les he mencionado a veces es difícil de aplicarlo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo puede un verdadero cristiano regocijarse en el Señor siempre? La frase regocijarse en el Señor aparece varias veces, mencionada por el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Una minuciosa lectura de ella nos puede ayudar a entender un mejor conocimiento de su contenido, de lo que significa aprender a regocijarnos en el Señor.
para que abunde vuestra gloria en mí, en Yeshua HaMashiach, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y esto está en Filipenses 1:26. Debemos de regocijarnos en el Señor cuando nos congregamos con nuestros hermanos para orar y alabar al Señor. También cuando le servimos y le obedecemos. Digno de mencionar es el caso del apóstol Pablo, que escribió la carta a los filipenses cuando estaba en la cárcel, privado de su libertad, y deseaba reunirse con ellos, con los hermanos, los obispos y diáconos de la congregación de los filipenses. Regocijaos en el Señor es un acto de fraternidad espiritual. Pregunta: ¿realmente deseamos tener una verdadera fraternidad con otros cristianos? Sinceramente oramos por nuestros hermanos para que sean librados de los ataques del maligno y de todo peligro y de calamidad donde quiera que se encuentren. Si así lo hacemos, nos estamos regocijando en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me gusta molestar al escribiros las mismas cosas, y para vuestro seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y le glorificamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Y esto lo escribió el apóstol Pablo en el libro a los Filipenses 3:1-3. De modo, amados hermanos, amados oyentes, que nuestro corazón siempre debe haber ese deseo por regocijarnos en la presencia del Señor. Él nos ama realmente, y como un buen padre que Él es, siempre desea lo mejor para nosotros. Sucede que en la mayoría de los casos, nosotros somos los que buscamos nuestros propios caminos sin consultar al Señor si es lo correcto en hacer o no, ¿verdad? Y una vez más, su amor, ágape, siempre está con nosotros. Él nos quiere guiarnos. Él quiere que nosotros seamos esos verdaderos hijos, verdaderos cristianos, que realmente sentimos en el corazón el deseo de servirle, de decirle como dijo nuestro padre Abraham, como dijo Isaac, como dijo Jacob: heme aquí, Señor. ¿En qué puedo hacer por ti, Señor? Como he dicho, no que el Señor necesite de nosotros, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Pero para mí sí es un gozo poder servirle al Señor, poder compartir con otras personas su voluntad, poder decirle a la gente que está, digamos, bien, una vida difícil, complicada, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere servirnos, ayudarnos, levantarnos, y sobre todo que le amemos, porque es el único Dios que tenemos, no tenemos más dioses. Así aparezcan un montón de dioses, es el único Dios verdadero, es Adonai, nuestro Elohim, el que es, el que fue y el que ha de venir, ¿verdad? La gloria sea para Él, hoy, mañana y siempre. Debemos de regocijarnos en el Señor, tomando el ejemplo de nuestro Señor Yeshua, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les invito a leer el capítulo 2 de los Filipenses para que tengan una clara idea de lo que el apóstol Pablo hace mención, ¿verdad? Es muy importante que realmente los que tengan ese deseo lean el capítulo de a los Filipenses en su totalidad, ¿verdad? Y se darán una buena o gran idea de que realmente significa el regocijaos en nuestro Señor. Regocijarnos en el Señor es un acto de renunciar a las cosas del mundo. Y ciertamente,
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve y nos da un gran ejemplo, y esto está en Filipenses 3:8. Estamos demostrando con nuestra manera de vivir que honramos al Señor Yeshua como lo más precioso que tenemos. Los cristianos siempre debemos de regocijarnos en el Señor, especialmente con las personas que por alguna razón es difícil de tener una amistad permanente, sobre todo si son hermanos en el amor de Yeshua, nuestro Señor, por medio de la reconciliación, la oración y haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Los conflictos, el desgano de orar y una incorrecta actitud nos mantienen alejados de regocijarnos en el Señor. Estamos con nuestros pensamientos, oraciones y acciones demostrando que nuestra confianza está en el poder del Señor y su gran misericordia. Debemos de regocijarnos en el Señor por las buenas actividades, obediencia y fe de nuestros hermanos cristianos. Por eso es importante realmente orar por nuestros hermanos, orar por nuestros familiares, orar por nuestras amistades, ¿verdad? Para vivir una vida agradable al Señor, para que haya realmente un buen ambiente entre nosotros, porque muchas veces hay familias que se detestan, se odian hasta la muerte, ¿verdad? No se quieren hablar los unos con los otros. Y esto es un acto realmente de abominación al Señor, porque el Señor nos dice que el segundo mandamiento, el primer mandamiento, amarás a tu Dios, ¿verdad? Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que no es fácil convivir con la gente, ¿verdad? Todos tenemos un carácter diferente, todos pensamos diferente y actuamos diferente. Lo más importante es tratar de reconciliarnos, de entendernos, ¿verdad? De buscar las formas de cómo podemos tener una buena comunicación, una buena amistad, una buena relación entre hermanos en la congregación, con nuestros mismos familiares, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en fin. Con toda persona que podamos compartir sobre todo la palabra del Señor. Es muy importante realmente tratar de vivir una vida agradable al Señor, sabiendo que así nos podemos regocijar con Él y Él se regocija aún mayormente con nosotros. Sin poner por obstáculo las circunstancias por las cuales estamos pasando. Muchas veces el problema es que tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Una cantidad de problemas, de situaciones y bueno, hay un sinnúmero de cosas que se podría mencionar, ¿verdad? Debido al tiempo, no tengo tiempo para, perdón la redundancia, para decirlo. Pero muchas veces buscamos excusa tras excusa tras excusa para evitar a nuestro hermano, para evitar hablarle a nuestro vecino, para evitarle hablarle a nuestro compañero de trabajo. En fin, ¿verdad? Eso no es correcto, eso hay que dejarlo fuera, hay que sacarlo del corazón. Siempre recordemos que la amistad es lo principal. Y entre hermanos en Cristo Yeshua, ¿verdad? No debe haber discordias, no debe haber malos entendidos, no debe haber problemas, conflictos. De modo que siempre busquemos regocijarnos en el Señor cuando siempre buscamos tener una buena relación con los demás. El apóstol Pablo se regocijaba en el Señor, aún estando en prisión. Es como voz de aliento para que otros pudieran ejercitar su fe y gozo. Les pido el favor de leer Filipenses capítulo 4, versos 10-17. Algunas personas pueden pensar o decir que regocijarse en el Señor es un acto de amor y de paz y alegría personal. Bueno, de ciertamente sí lo es, pero cuando digamos no demostramos el regocijo para con nuestros hermanos y para con nuestros familiares, pues ya realmente no es un gozo
digamos, auténtico, no es un gozo digno de que el Señor lo vea como una alabanza a Él. Observamos y hacemos todo sin murmuraciones ni contiendas, cumplimos sin sentir gozo por lo que hacemos. Regocijarnos en el Señor es un acto de poder ver la maravillosa influencia de Dios en nuestras vidas para vivir de ejemplo a otros. Regocijarnos en el Señor es simplemente un cambio de perspectiva en el poder de ver las cosas, las personas y las cosas que nos rodean. Exactamente. Es ya no ver la gente como la estamos viendo cuando nos sentíamos de regocijo con nuestro Señor, cuando nos sentíamos el regocijo de hablarle a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestras amistades, en fin, ¿verdad? Eso significa regocijarnos en el Señor, siempre estar dispuestos a perdonar, siempre estar dispuestos a escuchar, siempre estar dispuestos a poner en práctica lo que escuchamos y que sabemos que agrada a Dios. Basado en el capítulo 2, versículos 2 y 13, ¿no deberíamos nosotros de ser las luminares en el mundo? Exactamente. ¿No deberíamos nosotros dar ejemplo a los demás? ¿No deberíamos nosotros ser esas personas de las que Dios puede usar para que su palabra, para que el evangelio sea predicado en otras partes, para que muchos que hoy en día están perdidos en las drogas, en el alcohol y en una cantidad de circunstancias, ¿verdad?, puedan ver que hay una luz al final del camino y esa luz está representada en nuestro Salvador, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien siendo Dios dejó su trono, dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos ser redimidos por su sangre y por su gracia y por su misericordia. El realmente meditar en estas cosas y tratar de aplicarlas en nuestras vidas como debe ser, nos estamos regocijando con Él, le estamos dando gloria al Señor y estamos reconociendo que sin Él realmente nada podemos hacer, ¿verdad? Es muy importante que siempre haya ese gozo y ese anhelo de regocijarnos en el Señor, en su presencia. Pregunto, ¿cree que Dios está trabajando en usted para hacer su voluntad? ¿Puede usted ver las razones por las cuales debe de glorificarse y regocijarse en Él, sin preocuparse de los problemas y las tribulaciones que tenga que afrontar? ¿Verdad? Es lo importante. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos regocijándonos en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Realmente estamos haciendo las cosas que agradan al Señor? ¿Estamos dando un buen ejemplo para los demás? ¿Estamos reconociendo que no somos, como se dice, el montón, sino que en nosotros hay un destello de luz, porque se refleja la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el amor de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestra propia familia, hacia nuestros hermanos, a nuestras amistades, ¿verdad? Eso es importante realmente ver qué estamos haciendo nosotros, si con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, estamos regocijándonos en el Señor. Porque cuando nosotros nos podemos regocijar en Él, ya lo dije, Él se regocija en nosotros. Y yo creo que su amor aún se manifiesta más con sus bendiciones, con el perdón a nuestros pecados, porque como humanos todos pecamos de una forma o de otra. Realmente no podemos decir que no cometemos errores, porque los cometemos muchas veces. No los queremos hacer, no son permitidos, pero los cometemos y estamos transgrediendo la ley, ¿verdad? De modo que es importante siempre tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo de andar conforme a la voluntad de Dios, andar conforme a su ley, a sus mandamientos, a sus estatutos, ¿verdad? Y para terminar, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, esto digo yo, porque para mí el vivir es Yeshua y el morir es ganancia. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor abra los ojos del corazón a muchos que hoy están cerrados debido a
a su manera de vivir debido a que están separados totalmente de Dios. Dios en su misericordia demuestra su amor en que aún siendo pecadores, el Señor Yeshua murió por nosotros. Espero que este mensaje les sirva, saquen algo bueno de él, mediten en sus vidas y recuerden cuán maravilloso es poder regocijarnos con nuestro Padre Celestial, con el que nos dio la vida, con el que envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, para que fuera crucificado y su sangre esparcida en la tierra, fuéramos nosotros lavados, porque nosotros somos la familia del Señor realmente aquí en la tierra. Nosotros somos sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Y es la heredad que el Señor le prometió a nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Su heredad. Y aquí estamos nosotros representando la heredad de él. Como dije en otro mensaje anterior, ¿verdad? Nosotros somos la heredad del patriarca Adán y Abraham porque tenemos que aprender a caminar por la fe. Y tenemos que aprender a caminar obedeciendo a Dios sin estar cuestionando si puede o no puede, si es su voluntad o nada, ¿verdad? Es importante que nosotros realmente nos sometamos de todo corazón a cumplir su voluntad, a honrarle, a glorificarle, a congregarnos en el Shabbat. Realmente, yo no soy nadie para criticar a los demás, pero en la Biblia, o sea, la Torah está muy claro, dice que el séptimo día es el Shabbat y el séptimo día lo estableció Él para que nos congreguemos, para que descansemos y para que le alabemos. Nuevamente el Señor los bendiga y será hasta el próximo Shabbat. Amén.